Hola, nosotros somos el equipo 7 y está conformado por Alondra Esmeralda, Sofía Pelayo, Jaggy Rodríguez, Diana Jacqueline e Itzia Betancourt. Hablaremos de los diferentes tipos de nutrición. Voz de Diana Jacqueline. Nutrición autótrofa. El proceso de la nutrición autótrofa inicia cuando los organismos absorben las sustancias inorgánicas que obtienen del dióxido de carbono del aire y del agua, las cuales son transportadas y procesadas a través de una serie de reacciones químicas como la fotosíntesis y el intercambio de gases que transforman las sustancias inorgánicas en orgánicas. ¿Qué es la nutrición autótrofa? La nutrición autótrofa existe en los organismos como los vegetales, que son capaces de sintetizar todas las sustancias que necesitan para su metabolismo a partir de sustancias inorgánicas y que por lo tanto no necesitan para su nutrición de otros seres vivos. Este tipo de nutrición se denomina autótrofa. Hola, mi nombre es Sofía Pelayo Arce. Yo les hablaré de cómo obtienen su alimento los organismos heterótrofos. La nutrición heterótrofa sucede cuando los seres heterótrofos consumen alimentos que son digeridos y asimilados por las células del organismo que se encargan de absorber la materia orgánica, la cual se convierte en nutrientes, vitaminas, minerales y energía. Esta última se obtiene de las proteínas. ¿Cómo se alimentan los seres autótrofos? La mayoría de los autótrofos producen su comida a través de la fotosíntesis usando la energía del sol. Los heterótrofos no pueden hacer su propio alimento, por lo que deben comer o absorberlo. La quimiosíntesis se usa para producir alimentos utilizando la energía química almacenada en moléculas inorgánicas. ¿Cuáles son las etapas que se distinguen en la nutrición autótrofa? La nutrición autótrofa comprende 3 fases: el paso de la membrana, el metabolismo y la excreción. Paso de membrana A es el proceso en el cual las moléculas inorgánicas sencillas, agua, sales y dióxido de carbono atraviesan la membrana celular por absorción directa sin gasto de energía por parte de la célula. Estos son algunos ejemplos. Itzia Betancourt López y yo les voy a hablar de la nutrición heterótrofa. ¿Qué es la nutrición heterótrofa? Del griego hetero, diferente a otro, y trofo, alimento o acción de nutrir. En contraste con la nutrición autótrofa, es aquella en la cual la materia orgánica es transformada en nutrientes y energía. En los organismos heterótrofos, las sustancias nutritivas son aquellas orgánicas ricas en energía, como lo son los carbohidratos, lípidos y proteínas. Pues los seres humanos heterótrofos son incapaces de transformar materias inorgánicas en orgánica. Por lo tanto, depende de la materia orgánica sintetizada por organismos autótrofos o pueden ser organismos heterótrofos. Tipos de nutrición heterótrofa. En estas podemos encontrar 3. La primera, nutrición holozoica, que esta se refiere a los animales que se comen todo su alimento. Esta nutrición se da en particular en aquellos animales como el ser humano. La segunda es la nutrición saprotrófica, que se refiere a los organismos que se alimentan de las materias orgánicas en descomposición o restos orgánicos sin vida, por ejemplo las bacterias, hongos o larvas. Y la tercera es la nutrición parásita, se conoce también como parasitismo. Esta es aquella nutrición heterótrofa, es propia de los organismos que se alimentan de otros seres vivos sin matarlos, como pueden ser los gusanos, las garrapatas o los piojos. La etapa de la nutrición heterótrofa. Primera, captura. Ocurre cuando las células capturan las partículas alimenticias a través de torbellinos. La segunda, ingestión. La célula introduce el alimento en una vacuola o fagosoma. La tercera, digestión. En este proceso, los lisosomas esparcen sus enzimas digestivas en el fagosoma, que transformará en vacuolas digestivas. Cuarta, absorción, proceso en el cual los nutrientes pasan por las células y circulan entre estas a fin de absorber los nutrientes necesarios para el organismo. Quinta, metabolismo, fase que se produce la transformación química en las células y que posibilita llevar a cabo diversas funciones vitales como la reproducción. Y por último, excreción, fase en la cual eliminan los restos de los productos generados durante el metabolismo.
Estos son algunos ejemplos. Nutrición sapótrofa. Es un tipo de alimentación quimioterótrofa basada en la digestión externa de materia orgánica en descomposición y absorción de los nutrientes desde el exterior. Los organismos que la realizan se conocen como sapótrofos o saprobiontes. La gran mayoría de sapótrofos son bacterias, hongos y protozoos. El término saprófito se aplica a plantas de alimentación saprotróficas, como algunos tipos de orquídeas, aunque no son muy comunes y muchas de ellas se han comprobado que en realidad mantienen una simbiosis con hongos sapótrofos que proveen de alimentación a la planta. De ahí el término micoheterótrofas, más utilizadas en la actualidad para este tipo de plantas. Importancias y usos. Los sapótrofos, por la descomposición de la materia orgánica que realizan, entran dentro del grupo de organismos descomponedores y son muy importantes en la cadena trófica, especialmente en el reciclaje de materia orgánica y en los ciclos biogeoquímicos. Estos son algunos ejemplos. Mi nombre es Hagi Rodríguez García y voy a hablarles sobre el tema de nutrición quimiótrofa. ¿Qué es la nutrición quimiótrofa? Los organismos quimiótrofos o quimiosintéticos son aquellos capaces de utilizar compuestos inorgánicos reducidos como sustancias para obtener energía y realizarla en el metabolismo respiratorio. Al igual que los fotoautótrofos como algas y plantas, los quimiautótrofos utilizan el CO2 como fuente principal de carbono. Pero a diferencia de ellos, no utilizan la luz como fuente de energía, sino que la obtienen por oxidación de compuestos inorgánicos reducidos. Como resultado de su capacidad distintiva de crecer en medios estrictamente minerales, en ausencia de luz. Su hábitat. Se encuentran en hábitats como son los sedimentos profundos o alrededores de relieves submarinos o dorsales oceánicas donde la corteza terrestre es delgada y existen respiradores hidrotermales o incluso salida de magma. Estas bacterias transforman los productos químicos de los respiraderos tóxicos para muchos seres vivos en alimentos y energía, desempeñando el papel de organismos productores en el ecosistema de zona fótica del océano. A partir de estas bacterias pueden surgir pequeñas cadenas tróficas basadas en la quimiosintesis en vez de la fotosíntesis. En la industria también son muy apreciadas por contener enzimas que pueden soportar condiciones elevadas de temperatura y presión. Algunas de ellas pueden convertir compuestos químicos peligrosos en otras formas menos nocivas para la vida y por ello son ideales para la limpieza de zonas con derrame de petróleo y de forma general en el tratamiento de residuos tóxicos. Tipos de bacterias quimiosintéticas. Bacterias incoloras del azufre. Oxidan azufre o compuestos reducidos de azufre. Son bacterias aerobias obligadas ya que necesitan oxígeno para la oxidación. Bacterias de nitrógeno. Oxidan compuestos reducidos de nitrógeno. Están ampliamente difundidas en el suelo y son las responsables de oxidar amoníaco, generalmente procedente de la descomposición de la materia orgánica, cadáveres o excreción. Bacterias del hierro. Las bacterias del hierro oxidan compuestos de hierro ferroso. Las bacterias del hidrógeno. Las bacterias del hidrógeno son quimioautótrofas facultativas capaces de utilizar hidrógeno molecular como fuente de energía. Estos son algunos ejemplos. Gracias por su atención.